Bueno, este hombre se llamaba George Müller. Nació en lo que era la Prusia de aquel entonces y vivió prácticamente todo el siglo XIX. Él era cristiano, pero en su juventud fue un chico rebelde, un ladrón, un juerguista. Se dedicaba a no pagar en ningún sitio donde iba, a beber, a jugar, la buena vida, vamos. Pero a los años, cuando se convierte, porque estuvo estudiando teología sin ser cristiano, pero cuando se convierte allí por un amigo suyo, que estaba también estudiando teología, y empieza su andadura en la fe, cambió tanto que al cabo de unos años estaba inmerso en muchas actividades. Él pastoreaba varias iglesias, creó una institución que se llamaba la Institución del Conocimiento de las Escrituras, con el fin de repartir Biblias o folletos, para que la gente conociese la Biblia tanto en el hogar, como decía él estaba en Inglaterra, como también en el extranjero, en cualquier otro país al que él pudiera enviar misioneros o lo que fuera. También formó escuelas para niños, para adultos, dominicales especialmente, porque en aquel entonces las escuelas dominicales no solo eran para leer la Biblia, eran también especialmente para aprender de la Biblia, pero aprendían de algunas cosas más, tenía sus maestros. Pero especialmente este hombre fue muy conocido por su mayor obra que él hizo, que fue que fundó un orfanato, una casa de huérfanos. En el siglo XIX las casas de huérfanos eran muy comunes y muy populares, pero si no habéis leído un libro muy interesante que os recomiendo que leáis dentro de las novelas, Oliver Twist, de Charles Dickens, habla y denuncia cómo era la condición de los huérfanos en las casas de huérfanos de la Inglaterra del XIX, es decir, horribles. Pero Charles Dickens visitó a este hombre en su casa de huérfanos y quedó maravillado al ver cómo su obra era muy diferente a los orfanatos que había en la Inglaterra de aquel entonces. Él comenzó en una pequeña casa, en una calle de hileras de casas, como adosadas, y allí empezó a hacer un desayuno para algunos niños huérfanos. El hombre terminó construyendo 5 casas enormes para albergar huérfanos y más o menos tuvo un total de 1000 niños en esas 5 casas. Tengo algunas fotos. Esto son niñas, por lo que veo. Evidentemente en el siglo XIX estaban separados. Había casas de niñas, casas de niños y casas de infantes. Sí, creo que son niñas. Yo veo ahí pelos largos. Hay algún niño por ahí, puede ser. O son niñas con el pelo corto, pero es raro que estén juntos. Bueno, allí pone Jesus Only, como podéis ver. Aquí también hay niños. Y esta es una foto de las casas. Esto ya me parece que era cuando empezó a construir. No fue de la noche a la mañana, empezó a construir una, luego otra, luego 3 de golpe. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente de este hombre? Que él nunca pidió dinero a nadie. Se propuso no pedir a nadie dinero para la obra que él tenía en su corazón. Ni para esto, que fue la obra más grande, como para la Institución del Conocimiento de las Escrituras, como para la escuela dominical o como para lo que fuera, incluso su propio sueldo. Él nunca tuvo un sueldo, sino que había una caja en la iglesia y él decía, quien quiera donar allí para mí que lo haga. Porque en aquel entonces había una práctica que él abolió y era que los ricos compraban los mejores asientos de las iglesias para los cultos. Y él dijo, se acabó. Le dio igual, porque sabía que mucho sustento era eso, pero lo abolió y dijo, aquí no hay privilegios. Y sorprendentemente este hombre vivió creo que unos 90 años por lo menos, casi todo el siglo XIX, y siempre tuvo provisión y nunca pidió dinero a nadie. Tenía 1000 niños a los que alimentar, 1000 niños a los que calentar, 1000 niños a los que les faltaba en muchas ocasiones. Si leéis sus diarios, las pruebas que tuvo fueron difíciles. Había días en los que no había dinero y llegaba. Y tanto él como su equipo, porque tenía un equipo evidentemente, se comprometieron a no pedir nunca dinero a nadie de manera directa. Solamente orarían a Dios. Solamente Dios sabría sus necesidades. Y ellos recibirían lo que Dios quisiera darles.
Algunas personas enviaban donaciones cuando leían los informes, porque ellos hacían unos informes cada año o cada mes, no me acuerdo ahora muy bien, y entonces la gente se sorprendía tanto al ver cómo Dios obraba que donaban. Otras personas dejaban dinero en las cajas, porque él dejaba cajas en su casa, cajas en las casas de huérfanos, y la gente podía echar las donaciones que quisiera. Toda su vida fue una demostración, y él se lo propuso así, de que Dios vive y que oye la oración. Y dejó escritas sus narrativas. Están traducidas al español, por si las queréis leer. Una vida de fe en la providencia de Dios que él honró. Su libro se llama Narrativas del trato del Señor conmigo. Y hay 4 volúmenes. ¿Por qué os hablo de este hombre? Porque hoy nos vamos a centrar en una petición muy interesante, que la tengo por aquí, y por eso lo he querido llamar de esta manera, abundantemente necesitados. Y vamos a leerlo, vamos a la escritura. Leemos así en la escritura. Voy a leer desde que el Señor nos empieza a decir cómo debemos orar, desde el versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nuestra petición de hoy: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. A veces hablamos de la necesidad como la situación en la que algunas personas se encuentran muy desfavorecidas dentro de nuestra sociedad. Decimos, están en necesidad o pasan necesidad. Pero estamos equivocados. Es cierto que todas esas personas sufren necesidad en un mayor volumen, en una mayor incidencia que quizás nosotros, pero todos los seres humanos tenemos necesidad. En realidad, todos los seres humanos, tal y como he titulado la predicación de hoy, estamos abundantemente necesitados. De hecho, así llamamos a nuestras necesidades, ¿no? Necesidades básicas: comer, beber, dormir. Así que nuestro primer punto de hoy, que lo quiero dejar en la pantalla, necesitamos entender que estamos, valga la redundancia, necesitados de un sustento constante en esta vida. Y esto nos debería conducir, en términos espirituales, a ser mucho más humildes en relación con nosotros mismos y con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Somos tan frágiles que a la mínima que no podamos suplir estas carencias y estas necesidades que tenemos, vamos a sentir inmensamente su falta. A veces, por ejemplo, aun teniendo cama, como tenemos todos nosotros, no hemos podido pegar ojo en toda la noche. Quizás estábamos preocupados, algo nos pasaba. ¿Y cómo se nota el día siguiente cuando no pegas ojo? Y eso que tenemos cama. ¿Qué sería si viviésemos como decía el Señor? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. El simple rugido del estómago, cuando se nos ha olvidado desayunar, o si lamentablemente no tenemos qué comer, nos advierte de qué buena es la comida y cómo nos hace falta. Pero estamos hablando de necesidades porque está claro que, por norma general, en el tipo de sociedad y el tipo de vida que tenemos, la constante, o lo normal, es tener abundancia. No solo tenemos lo que necesitamos, tenemos más de lo que necesitamos. No es que solamente tenemos qué comer, qué vestir y dónde vivir, sino que también tenemos comodidades que nos hacen la vida más sencilla. Por eso mi pregunta es esa. Siempre me la pregunto: ¿necesidad o comodidad? Debemos meditar en la necesidad y en la comodidad, porque no son lo mismo. Las comodidades no son malas por el simple hecho de ser comodidades, pero se pueden volver en nuestra contra cuando hacemos de ellas una necesidad. Cuando pensamos que las cosas que nos hacen la vida más fácil son necesarias, y no es verdad. Lo que Dios promete suplir no son nuestras comodidades, son nuestras necesidades. Que Dios sea tan misericordioso, bueno y abundante con nosotros como para que nos dé comodidades, no es la promesa. Él siempre suplirá las necesidades, pero no tiene por qué suplir nuestras comodidades. Él no ha dejado atada a esa palabra a sí mismo. Ahora, las necesidades, sí. ¿Qué dice nuestro texto hoy? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una tentación en la petición del Padre Nuestro acerca de pedir el pan.
Y es que muchos se han sorprendido de que algo tan particular, algo tan específico, algo tan cotidiano como esto, el pan de cada día, se encuentre aquí, en la oración, y que se lo podamos pedir al Dios del cielo y de la tierra. Y tal es así que muchos, y cristianos, y padres de la Iglesia, han sentido la tentación de darle otro significado a esta petición. Pero como pongo ahí, no le hacemos nada bien a la fe si espiritualizamos todas las cosas. Y me explico. Esto es lo que ha sucedido con la petición del pan de cada día. Hay algunos que le han dado un significado meramente simbólico, porque debe ser que les costaba pensar que Dios realmente nos provee de todo lo necesario, y entonces le han dicho que es como una metáfora, como un símbolo que simplemente está apuntando a la necesidad que tenemos de ser alimentados en el alma. Que ciertamente necesitamos ser alimentados en el alma, pero han enfocado esta petición más como a necesitar la palabra de Dios, necesitar como el maná de cada día, pero todo eso espiritualmente solo. Otros incluso lo que han visto es que no es ni esto ni lo otro, sino que se refiere a la provisión del pan en la cena del Señor, en la Eucaristía. Y no obstante, aunque estas formas de verlo no es que sean malas tampoco, es decir, ciertamente Dios nos provee el pan de su palabra, ciertamente Dios nos provee el pan de la cena del Señor, no es solamente esto, o no es estrictamente esto lo que Jesús nos quería enseñar cuando dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No tenemos que espiritualizar todas las cosas materiales como si fuesen malas y solo lo que es espiritual fuese lo correcto. Como si las cosas materiales fueran de menor valor, menos importantes, como si las cosas del cuerpo o las cosas temporales de esta vida no tuviesen su lugar o su valor. No debemos romantizar la pobreza. Hay muchos cristianos que romantizan la pobreza. No se debe romantizar. La pobreza es una lacra. Nadie quiere ser pobre. De hecho, el Señor, en el Antiguo Testamento, dio leyes a su pueblo. Precisamente dijo: para que entre vosotros no haya pobres. Digo, no debemos romantizar la pobreza, pero tampoco debemos confundir la prosperidad. Porque hay quienes han pensado que solo Dios nos quiere hacer prósperos en unos términos meramente materiales, económicos, de bienes. Claro que Dios quiere prosperarnos en todas las cosas. Le dice Juan en su tercera carta, si mal no recuerdo, a su destinatario: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como también prosperas en la salud, prosperas en todo lo demás. Dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Por supuesto, solo Dios nos puede hacer prosperar, y es legítimo querer prosperar en la vida, querer mejorar, querer avanzar, pero ¿qué nos lleva a querer prosperar? ¿Qué nos empuja a querer prosperar? ¿Acumular? Recordar la parábola del Señor, de aquel hombre que se enriqueció de grano y lo guardó en su granero y dijo: alma, descansa, disfruta de la vida, que aquí tienes para siempre. Y vino Dios aquella noche y le dijo: necio, necio. Así empezó: necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Por tanto, no debemos romantizar la pobreza, ni debemos anhelar la riqueza meramente material solo por nuestro beneficio y bienestar. Quizás nos hemos acostumbrado demasiado a que llegamos a casa y tenemos una nevera. Con suerte está llena. Y ya no nos hace falta orar: danos el pan de cada día. Suficiente con orar: dame el pan de cada mes. Porque ya tengo una nevera y mientras esté bien y funcione, ahí está. Tenemos alimento ya suficiente para todos los días, así que bueno, cuando nos ponemos a dar gracias en la comida, voy a hablar por mí, pero quizás os sintáis también aludidos, probablemente no estamos siendo tan agradecidos como parece que estamos siéndolo en nuestra boca. Casi parece que detrás de nuestras palabras no lo estamos diciendo, pero estamos diciendo: bendita sea la nevera de mi casa que me guarda la comida. Pero por la boca estamos diciendo: gracias, Señor, que me provees el alimento. A veces no somos tan sinceros en la gratitud. Mientras tengamos, todo está bien. Nuestra conciencia no sufre ninguna alteración. Está bien, todo está correcto, tengo que comer. Pero por eso, no hacemos bien si espiritualizamos todo. Tenemos que darnos cuenta de que Dios ha prometido que nos va a proveer del pan de cada día y debemos confiar en Él y considerar que así es. Recordad el ejemplo de George Mueller: 1000 niños que alimentar, a veces sin comida.
¿Cuál era su confianza? Voy a orar, a ver qué hace Dios. Pero quiero decir una última cosa con respecto a esto de la pregunta que nos planteamos de la necesidad o la comodidad. Y es una cosa que olvidamos muy a menudo y que sin embargo debemos recordar frecuentemente. Debemos mirar más allá de nuestras propias necesidades. Jesús nos enseña a orar de una forma comunitaria. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego cuando empiezan todas las oraciones que tienen que ver con los hombres, con la humanidad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Todo el rato hablando en plural, todo el rato hablando en comunidad. Aquí, cuando nos enseña a orar por el pan de cada día, no es menos, es el pan nuestro de cada día. Está enseñando a los discípulos, a su comunidad a orar, a su iglesia. Cuando nosotros pedimos por nuestro propio pan, tenemos que recordar que estamos pidiendo por el pan, en primer lugar, de todos los hermanos, de toda la iglesia. Y podemos también, por supuesto, añadir el pan del mundo, porque Dios provee el pan al mundo entero. Ahora bien, no hay nada de espiritual en que tú te mueras de hambre para que otro tenga que comer. No hay nada espiritual en que tú tengas muy poco para comer y le digas, toma, todo para ti, y tú te mueras de hambre y el otro tenga. No te va a dar más mérito, no te va a dar más gracia, no te va a dar más puntos. No hay nada de más espiritual en eso. No estoy diciendo que sea malo, solo estoy diciendo que no es más espiritual. No es más espiritual que compartirlo, me refiero. Y que comas tú y coma el otro, aunque os quedéis con hambre. Pero Jesús nos enseña a orar por el pan nuestro de cada día, a suplir las necesidades no solamente nuestras, sino las de otros también. Santiago, en su carta, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, del pan, ¿no? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando oramos por el pan nuestro de cada día, nosotros estamos orando por mi propia necesidad. Estamos orando por la necesidad de los demás y estamos orando para que yo también pueda compartir con los demás en la necesidad de otros. Incluso hay uno de los proverbios que dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Así pues, ya veis lo frágiles que somos. Estamos necesitados constantemente, la mayoría de veces, buscamos ansiosamente nuestras necesidades, las cosas de esta vida, como si no hubiera un Padre en los cielos pendiente de las cosas que ya tenemos necesidad. Jesús, después de esto nos lo va a decir. Va a decir, los gentiles buscan estas cosas y se preocupan por la comida y el vestido, pero vosotros tenéis un Padre en el cielo. Pero nos tiramos la vida preocupados por ver qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, como si no hubiera un Padre que ya está en consideración de todo lo que nos falta. Entonces no debemos ser como ellos, como los gentiles, que se afanan por buscar estas cosas, sino Dios sabe y podemos pedírselo a Él. Eso tiene que ver con nuestra necesidad. Esto tiene que ver con nosotros, con cómo somos nosotros, lo que nos enseña la Escritura acerca de nosotros. Ahora, ¿qué nos enseña acerca de Dios? Y aunque se ha convertido en una frase que odio, una frase cliché, no deja de ser cierto. Las Escrituras nos enseñan, Dios proveerá, Dios es proveedor. En el mundo de los negocios esta palabra se utiliza constantemente, porque todos los negocios necesitan proveedores que le den sus productos o sus servicios a otras empresas. Básicamente, el mundo en general de los negocios, de las empresas, es proveedores y proveedores todo el rato. Lo que pasa es que unos proveen una cosa, pero necesitan que el otro proveedor le provea otra cosa. Todo es una serie de provisiones mutuas. Y necesitan esos proveedores para poder seguir llevando adelante su actividad. Si tú vas a un bar necesita unos proveedores para poder ofrecerte lo que es su actividad económica. Pero cuando nos referimos a Dios, la cosa es muy diferente. Porque Él es un proveedor que tiene de todo, no se le acaba nada, es de mejor calidad y encima no te pide de vuelta un pago. O sea que Dios provee mucho mejor que cualquier otro proveedor que podamos conocer en esta vida. Y entonces hemos de tratar de algunas verdades con respecto a esto de Dios proveerá, para que nos enfoquemos, para que no nos vayamos por las nubes con respecto a qué significa. Lo primero, todo lo que necesitamos proviene de Dios. A día de hoy,
realmente todo lo que tenemos, todo lo que somos, ha venido de Él. Si tomamos como ejemplo el pan, que es lo que estamos hoy viendo en nuestra petición, sabemos que es un producto elaborado. Sabemos que de la tierra no nace el pan así ya, tal cual, horneado y calentito, ¿verdad? De la tierra sale el cereal, el trigo, aunque el trigo es el cereal en general, puede ser cualquier cosa. Y de allí, las personas encargadas, los panaderos, pues hacen las harinas, y con las harinas elaboran el pan, y lo meten a un horno, y resulta que sale ese producto que está tan rico, y que engorda bastante, pero que es el pan, o sea, eso no quiere decir que no lo haya provisto Dios. Porque claro, os vais a encontrar con mucha gente que te diga, claro, le das gracias a Dios por esto, si lo has comprado en la tienda. Gracias a Dios, ¿a quién? Al agricultor que lo plantó, como burlándose. Vale. Os voy a dar un texto para cuando se burlen de vosotros, para que tengáis así algunas cositas para defenderlos. En el Salmo 104, fijaos lo que dice acerca de Dios el salmista. Dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Por tanto, es Dios quien está pendiente de su propia creación, cuidándola, aun incluso usando medios secundarios como puede ser la lluvia, los arroyos. A eso que llamamos naturaleza, son solo medios que Dios utiliza. Dios ha puesto allí sus leyes, es verdad. Pero ¿quién está activamente conservando su creación sino Dios? Entonces, todos los animales de la tierra, incluso el hombre, están pendientes de que Dios siga conservando su propia creación para tener que comer. Lo segundo que tenemos que notar respecto a esto es que es la voluntad de Dios suplir nuestra necesidad porque Jesús nos lo enseña. Todo lo que Jesús nos enseña es la voluntad de Dios, pero más aún, cuando vamos al Padre Nuestro, porque estamos hablando de la oración, cada petición que Jesús nos ha enseñado en el Padre Nuestro, tenemos la seguridad de que es la voluntad de Dios. Tú puedes orar conforme a esas peticiones y Dios va a cumplir, porque Él es la voluntad de Dios. Una de mis conclusiones cuando yo medito en el Padre Nuestro y medito en esto, en el pan de cada día, es que Jesús no nos hubiera enseñado a orar así si Dios no estuviese dispuesto a suplirnos el pan cada día. Y nos parece asombroso, nos parece consolador, nos parece una cosa para llenarse de gozo, que sea la voluntad de Dios concedernos todo cuanto necesitamos en esta vida, en lo que respecta a lo temporal y también a lo espiritual, por supuesto, pero especialmente a lo temporal y a lo material. ¿Cuántas veces hemos pensado y hemos creído en nuestra mente que teníamos que hacer lo imposible para poder conseguir lo que necesitábamos? Necesito esto, necesito lo otro, voy a ver qué hago, a trabajar 300 horas. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Como si dependiera de nosotros, como si dependiera de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestro esfuerzo, de nuestra búsqueda. No sabemos descansar en Dios para que Él supla nuestra necesidad. Y en cuanto nos vemos en la más mínima dificultad y en la más mínima prueba, se nos olvida esto. Y decimos, bueno, sí, vale, ya me encargo yo de buscarme lo mío. Volvemos a actuar como gentiles, afanándonos por conseguir el pan de cada día y la provisión. Pero lo cierto es que Dios se presenta como alguien que está dispuesto de corazón a suplir toda nuestra necesidad, toda nuestra carencia. Está dispuesto. Y Jesús nos enseña a no afanarnos. La vida no consiste en lo que comes. La vida no consiste en cómo vistes. Eso dice Él. La vida es mucho más que la comida y el vestido. Dios se encarga ya. Tú busca el reino de Dios y su justicia, que por cierto es de las peticiones que tenemos de atrás. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Tú preocúpate de eso. Ya se preocupará Dios de lo que tú necesitas. Esto es lo que han hecho muchas personas, lo que hizo George Mueller en su época. No se preocupó de eso. Se preocupó del reino de Dios y su justicia. En su caso, porque fue llamado a hacer un orfanato y varias cosas más. Pero él buscaba la voluntad de Dios. En una ocasión, solo por contaros una anécdota de este hombre, de George Mueller, llegó la mañana y no tenían
que poner desayuno a sus hijitos, ¿no? A sus niños, en el orfanato me refiero. Aunque él tenía hijas, una hija y un hijo que murió, pero me refiero a sus hijos espirituales, no tenían nada que ponerle. Llevaron a los niños al comedor y los platos estaban vacíos. Y George dijo, vamos a orar. Estaban los niños allí pensando, bueno, ahora nos traerán la comida. Y George se puso a orar. Padre, gracias por el alimento que tú nos vas a proveer, no sé qué, no sé cuánto. Termina la oración y llaman a la puerta. El panadero traía pan donado, pero el lechero se le había roto la carreta justo en la puerta y como no podía seguir con su distribución dijo, os la doy a vosotros porque se me va a echar a perder. Y ese día desayunaron pan y leche cuando no tenían nada que desayunar. Pero George siempre dijo una cosa, si no haces la voluntad de Dios, Dios no va a responder a tu petición. Porque Él escucha a los justos, Él escucha a los que buscan su voluntad. Si hubiese yo mirado la iniquidad, el pecado, el Señor no me habría escuchado, dice Él. Ahora bien, voy a equilibrar un poquito la balanza después de lo que acabamos de ver, para que no nos confundamos, ¿vale? La oración no elimina la necesidad de que estemos activos, de que trabajemos, de que hagamos cosas. George Mueller no pidió nunca a nadie, solo a Dios, pero el tío trabajaba horas y horas, se tiraba todo el día trabajando. Y orando, porque no le quedaba otra. Pero trabajaba, de la mañana a la noche. Tenía tantos niños a su cargo, tantos maestros a los que pagar. Y ciertamente el trigo sale de la tierra, pero el ser humano toma el cereal con sus manos, lo muele, hace una harina, lo mezcla con agua, le echa sal, lo que sea, lo mete al horno y después sale el pan. Es decir, que aunque Dios provee, hay trabajo. Mirad las aves del cielo, dice Jesús, que ni trabajan ni hilan y les da todas las cosas. Pues tú que trabajas y hilas, también Dios te proveerá. Las aves no pueden trabajar e hilar, tú sí. La provisión de Dios no es una carta dándonos vía libre a que nos recostemos en la cama a mirar el techo mientras Él se encarga de proveer. No se trata de que te dediques a holgazanear y a esperar que llueva del cielo de nuevo el maná, porque eso solo pasó una vez y Dios no ha prometido que vuelva a pasar. Y como siempre digo, la provisión de Dios siempre te pilla en medio del trabajo. No solamente me refiero al trabajo que nosotros tenemos como profesionales, sino haciendo cosas para Dios o... La provisión siempre te pilla cuando estás haciendo la obra de Dios. Porque si tú no estás metido en el campo donde Dios está trabajando, tú no vas a ver lo que Dios está haciendo. Dejarme esta metáfora. Si resulta que hay un cuadrado y Dios está allí metido en ese cuadrado trabajando y tú te quedas fuera, tú no vas a enterarte de nada de lo que Dios está haciendo. Pero si tú abres la valla, te metes en el cuadrado en el que Dios está trabajando y te pones a trabajar, aunque Dios esté a 15 metros de ti, tú te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Y te vas a topar con Él y te vas a topar con su provisión. Pero tienes que estar metido donde Él está metido. Si tú no estás metido donde Él está metido, no te vas a perder. Y esta es la tónica a lo largo de las Escrituras. La provisión de Dios se ve en las vidas de hombres y mujeres normales y corrientes como nosotros, sencillos, que estaban haciendo su vida normal, trabajando normal y adorando a Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Leer la Biblia desde Génesis. Eso es lo que están haciendo. Desde Adán y Eva, que empezaron trabajando cuando todavía no había pecado, y pasando por la vida de todos estos hombres que en general eran pastores, agricultores, estaban trabajando a lo suyo y Dios proveyéndoles. Por eso Jesús insiste, tu tarea es trabajar en el reino de Dios y su justicia. Y tú puedes trabajar en el reino de Dios también en tu propio trabajo, no solamente en la iglesia. Eso es una parte. Ahora, en tu propio trabajo, ¿cómo buscas el reino de Dios? En tu vida de ocio y de descanso, ¿cómo buscas el reino de Dios? Y ahora sí, cuando estás en la iglesia, ¿cómo buscas el reino de Dios? Pero hay muchas áreas en nuestra vida. En todas ellas, ¿cómo estamos buscando el reino de Dios y su justicia? Porque Jesús dice, busca esto, y todo lo demás será añadido. Y todo lo demás será comida, bebida y vestir. Por tanto, esto no es solo para pastores, para misioneros que trabajan en la iglesia, sino también para agentes inmobiliarios, para personas que trabajan en grandes negocios de reclutamiento, para teleoperadores, para amas de casa, para electricistas. Esto también es lo mismo. Busca el reino de Dios y Dios te proveerá todo lo demás.
Pero voy a terminar, por supuesto, con lo último. Cómo no es con nuestro Señor, con Jesús. No voy ahora a espiritualizar lo que antes he dicho que no estaría bien espiritualizar. No voy por ese palo, ¿vale? Pero sí quiero que veamos cómo todo esto de la provisión de Dios se cumple plenamente en Cristo. Lo primero, por medio de Jesús es que se suplen todas nuestras necesidades. El cristiano sabe que no hay otro mediador entre Dios y él que Cristo. Y no solo para su salvación, sino para todo lo que es añadido a la salvación. Y que Dios sea nuestro Padre que nos provee de lo necesario es un añadido a la salvación. Porque antes de la salvación éramos huérfanos, no teníamos ese Padre en los cielos. Por tanto, todo lo que recibimos es por medio de Jesús. Por medio de Él, por Él y para Él. De hecho, todas las cosas, dice, fueron creadas por Él y para Él. Pero también por medio de Jesús subsisten todas las cosas hasta el día de hoy. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses. En Él subsisten todas las cosas. Por tanto, en Cristo Jesús subsiste este mundo, en Cristo Jesús subsiste el trigo, el pan, todas las cosas de esta vida. Y no solo eso, sino que Pablo también a los colosenses dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, y esto también entra en las provisiones de nuestras necesidades, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando comes y cuando bebes, lo haces en el nombre del Señor Jesús. Y tú dices, ¿y cómo yo puedo hacer esto en el nombre del Señor Jesús? Reconociendo que por medio de Jesús te viene eso. Reconociendo que para gloria de tu Salvador estás comiendo. Es de esa manera. No solo eso, sino que aquellas cosas que tomas fueron creadas de algún modo por medio de Jesús. ¿No recordáis la alimentación de los 5.000 y luego de los 4.000? ¿Quién proveyó aquello? Jesús. Y allí estaban los discípulos. Señor, tenemos 3, 4 peces, y es para nosotros. Bueno, dámelo. Y sobraron las cestas. En las dos ocasiones. En las dos ocasiones sobraron. Y en otra ocasión, de hecho, Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Él les está diciendo otra cosa, que se guarden de su doctrina. Pero los discípulos no se enteran y dicen, ¿ves? Nos está regañando porque no hemos traído pan. Jesús yo me lo imagino con cara de... No os estoy hablando del pan, le dice él. Dice, ¿no recordáis lo de los 5.000? O sea que les está diciendo, dejad ya de preocuparos tanto por el alimento. ¿No recordáis lo que acabo de hacer? Si necesitáis, yo voy a proveer, no pasa nada. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que nuestra necesidad no es solo material, también es espiritual. Somos pobres en espíritu. Eso lo dice Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ser pobre en espíritu significa reconocer que no somos nada ni nadie, espiritualmente hablando, delante de Dios, que estamos completamente necesitados de Él, que no podemos salvarnos, que no tenemos con qué pagar a Dios, que más bien necesitamos recibir de Él. Hoy titulé el sermón, o la predicación, como queráis llamar, abundantemente necesitados. Y no solo es que somos frágiles porque tenemos hambre y nos ruge el estómago, porque tenemos sed y tenemos seca la garganta o sueño, sino porque nuestro corazón está lejos de Dios. Porque estamos fuera de su voluntad y de su reino, porque perdemos el tiempo con cosas que nada tienen que ver con Él, perdemos nuestra existencia, nuestros deseos y nuestros anhelos en cosas que no tienen nada que ver con el Señor, porque nos gusta pecar, nos gusta estar lejos de la voluntad de Dios. Y sin embargo, estamos todo el rato yendo a fuentes que no sacian, como decía el profeta, fuentes que no sacian. Estamos como aquella samaritana, yendo al pozo cada día. Y Jesús diciéndonos, quien beba de este agua tiene que volver a venir aquí para volver a beber. Y ella tenía que ir una y otra vez al día por el agua. Dice, pero el agua que yo doy, de esa, quien beba, no tendrá sed jamás. Así que cuán grande es nuestra miseria en ese sentido. Estamos lejos, todo el rato preocupándonos, ¿qué comeremos, qué beberemos? Y sin embargo hay muchas cosas que nos están matando. No necesariamente parece que a priori, físicamente, pero nos están matando. Porque nuestro destino va a ser fuera de Dios y de su voluntad. Entonces, viendo esta condición en la que estamos, viendo que estamos necesitados no solo materialmente, que ya lo hemos visto, sino espiritualmente, que somos pobres, ¿hay alguna solución? ¿La Escritura nos enseña alguna solución? Sí, claro que nos enseña una solución. Y la única solución es el Evangelio. Las buenas noticias. Cristo es el pan de vida para el mundo. Él mismo lo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo.
Dice, no os dio Moisés el verdadero pan, yo soy el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. Él se ha manifestado a nosotros como aquel en quien podemos, espiritualmente hablando, comer para poder tener vida en nosotros. Él dijo, quien come de mi carne y bebe de mi sangre, ¿verdad? Utilizaba esa expresión que no entendían y era tan dura para ellos, tiene vida. Es decir, quien se alimenta de él, de su palabra, de su enseñanza, de todo eso. Él se identificó como el pan de vida que da vida, como no, a este mundo, y que si nos alimentamos de él verdaderamente nos saciaremos. Pero para comer de este pan, para comer del pan que Cristo es, se requiere de fe. Es la única, o el único, requisito que la Escritura nos pone. Cree. Si no tienes fe en Cristo, tú no puedes saciarte de él, tú no puedes comer de él, tú no puedes realmente tener la vida que se recibe de él. Tenemos dos opciones. O Jesús es un lunático, es un loco, es alguien que ha inventado realmente algo tan bueno que llevamos 2000 años engañados. O realmente Él es el pan de vida que da vida al mundo. O realmente Él es quien dice ser y nos puede dar vida si nos alimentamos de Él por la fe. Que sus palabras son vida, lo hemos cantado. Da palabras de vida a nosotros, bellas palabras de vida. Y se tienen que recibir de manera espiritual. Él nos lo regala. Él nos está proveyendo su propia vida como un regalo. Nosotros tenemos que ver si seguiremos alimentándonos de fuentes que nos sacian, de alimentos que no nos alimentan, si seguiremos vistiendo de vestidos que, como decía él, la polilla corrompe. O eso, o nos entregamos a Jesús y confiamos en Él, y confiamos que Él ha hecho todo lo que necesitamos para estar a salvo, o confiamos en que Él realmente puede darnos la abundancia en nuestra necesidad. Y de así como estamos abundantemente necesitados, puede hacer que ahora estemos abundantemente provistos. No solo del pan de cada día, sino del pan que necesitamos toda nuestra vida, hasta el día en que lleguemos a la eternidad, si de verdad queremos estar cara a cara con Dios. Todo lo que hasta ahora en nuestro pecado y en nuestra rebeldía hemos estado buscando, alimentándonos, bebiendo de ello, tenemos que desecharlo, tenemos que arrepentirnos de eso. A día de hoy ya, que creo que todos somos cristianos, tenemos que seguir desechando cada fuente a la que vamos a beber que es miserable, cada alimento que realmente nos sacia, todas aquellas cosas en las que nos afanamos por buscar y que no nos alimentan. Y realmente hacer nuestra esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No lo he dicho, pero en griego dice el pan de mañana, dánoslo hoy. Constantemente estamos sobreviviendo. Cada día estamos necesitados. Nosotros pedimos por el pan de mañana hoy y mañana pediremos por el del siguiente para ese día. Eso nos enfoca en que necesitamos el día siguiente volver a seguir confiando en Dios. Así que arrepintámonos de todas esas fuentes en las que estamos buscando. Corramos a Jesús, que es el único que nos puede saciar. Es el único en quien le podemos decir, dame lo que necesito. Y tú eres realmente lo que necesito. El único que nos puede saciar es Dios. Pero no Dios en sentido genérico, no Dios en la idea filosófica, sino Dios en Cristo Jesús. Ese Dios es el que nos puede saciar.